Salmos capítulo 55, versículo 16, y vamos a dar lectura también el versículo 17. Buenas noches, hermanita Mari Guamán. Dice la palabra del Señor así: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y Él oirá mi voz. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, he considerado estos dos versículos de las Sagradas Escrituras, donde voy a tratar, con la ayuda de Dios y la guianza del Espíritu Santo, de desarrollar esta enseñanza, el cual le he titulado Oraciones respondidas y por qué. ¿Por qué fueron respondidas estas oraciones? Nosotros sabemos que la oración quiere decir conversar con Dios, es dialogar con Dios. Ahora, luego de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ahora tenemos acceso. Ahora sí tenemos acceso. Ya no hay la pared intermedia, ya no hay la barrera que impidía, hermano, que nosotros pudiéramos conversar o dialogar con Dios. Eso era el pecado. Eso era el pecado que impedía, hermano. Porque la palabra de Dios dice que Dios no oye a los pecadores, mas el que hace su voluntad y es temeroso de Él, a ese oye. Entonces, ¿qué impedía a que uno pueda orar al Padre? ¿Qué impedía a lo que uno pueda estar en comunión con Dios? Era el pecado. Pero ahora no. Ahora no, hermano. Ahora incluso tenemos un sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el quiéreme. Dios lo bendiga. Entonces, hermano amado, es una bendición, es un privilegio que nosotros ahora hemos sido justificados. Justificado quiere decir declarar a una persona recta, limpia de toda culpa, de toda falta. Ahora somos justificados. Y por ende, recalco, sí podemos acercarnos a Dios libremente, hermano, para tener comunión con el Padre, para poder dialogar y conversar con Él. Yo le pregunto, ¿Dios está atento a nuestro clamor? Claro que sí. Por supuesto, y a Dios le agrada cuando alguien le clama. A Dios le agrada, hermano, cuando alguien conversa con Él. Imagínese, yo le hago una pregunta, a usted como padre, ¿le gusta que su hijo converse con usted? Yo creo que sí. Pero de pronto, de la noche a la mañana, su hijo pierde la comunión con usted. ¿Cómo se va a sentir usted? Triste. Usted dice, algo está pasando, algo está sucediendo acá. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, así también es Dios. Cuando alguien le busca, a Dios le agrada. La Biblia dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. O sea, usted alegra el corazón de Dios cuando le clama, cuando ora. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿habrán oraciones que no son respondidas por Dios? Claro que sí. Hay oraciones que a veces Dios no las responde. Pero hoy vamos a ver las oraciones, bendito sea el nombre del Señor, que son respondidas por Dios. Mire, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, está llena de ejemplos de personajes que oraron y cuyas oraciones fueron respondidas de la manera, incluso, hermano, milagrosa. En esta enseñanza, hermanos amados, vamos a explorar algunos de estos ejemplos y vamos a analizar por qué sus oraciones fueron respondidas. Amén. A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus oraciones sean respondidas? ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Quiere o no quiere que sus oraciones sean respondidas? ¿A quién no le gustaría, hermano? A mí, particularmente, me gusta que Dios responda a mis oraciones.
Y por cierto, la responde. Entonces vamos a ver a continuación, le voy a mostrar cómo algunos personajes de la Biblia que cuando oraron a Dios, Dios le respondió. Vayamos, hermano, a Génesis, capítulo 15. Génesis, capítulo 15, un ejemplo claro. ¿Sabe quién fue? Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted cree que Dios ha cambiado? Yo le pregunto, ¿usted cree que ese Dios o el Dios al cual Abraham clamó, al cual Abraham oró, ha cambiado? No, hermano, Dios no ha cambiado. Dios es inmutable. Él es omnisciente. Él es omnipotente. Él no ha cambiado. Él es el mismo, hermano. Su poder no ha cambiado. Su sabiduría no ha cambiado. Sus oídos de Dios no se han agravado. Por si acaso, Dios no es sordo. Es el mismo Dios. Muchos se preguntarán, pastor, ¿pero por qué Dios no se hace real? Él no se hace real como se manifestó en la vida de Abraham, de los patriarcas, de Moisés, del profeta Elías y muchos profetas, como Él se manifestó de una manera extraordinaria, de una manera muy especial. ¿Por qué no se manifiesta en estos tiempos? Hay muchas razones, hay muchos motivos. ¿Por qué, hermano? Y eso vamos a verlo, vamos a desarrollarlo. Recalco por qué sus oraciones fueron respondidas. Vayamos a lo que dice aquí el libro de Génesis capítulo 15. Acá vamos a ver, hermano, cómo Abraham oró a Dios por un hijo. Y Dios le respondió con el nacimiento de Isaac. ¿Se da cuenta, hermano? Génesis capítulo 15, del versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios así. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Dice que vino la palabra de Jehová a Abraham a través de una visión, porque yo sí creo en las visiones, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no me ha dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Está acá Abraham orando a Dios. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo. Será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué le parece, hermano? Mire, Abraham en ese momento, si usted lee el versículo 2, bendito sea el nombre del Señor, y también el versículo 3, Abraham le está pidiendo a Dios un hijo. Le está pidiendo. Le dice, Señor, mire, yo no tengo hijo. ¿Y quién va a heredar todos mis bienes? Es este Damaseno Eliezer. O Damaseno, perdón. Y Dios le dijo también a Abraham, mira, no me ha dado prole, le está diciendo Abraham a Dios, no me ha dado prole, no me ha dado hijo. He aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. E inmediatamente, hermano, esa oración fue respondida por Dios. Amén, hermano. Por eso le pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que Dios responde la oración? Puede escribir amén. ¿Cree usted o no cree, hermano? Por supuesto que sí. Pero vamos a ver más adelante por qué cree usted, hermano, que Dios respondió la oración de Abraham. ¿Sabe por qué? ¿Por qué cree usted? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Abraham le creyó a Dios.
le creyó a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Acá podemos darnos cuenta que Abraham tuvo fe en Dios, tuvo confianza en Dios. Este personaje bíblico está considerado como el padre de la fe, porque para ese tiempo Abraham, hermano, ya era un anciano, ya era una persona aproximadamente, ¿qué les digo, hermano?, de 70 y tantos años, ya era un anciano. Y no solamente porque él era un anciano, sino que Abraham sabía que su mujer era estéril. Y cuando Dios le prometió un hijo, Abraham, hermano, no le cuestionó. No le dijo, Señor, pero ya Sara es estéril. No, hermano, o sea, Abraham le creyó a Dios. Yo le estoy mostrando por la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué es lo que activó en Dios para que Abraham recibiera esa oración? O sea, hermanos, oración respondida, la fe. Amén, hermano. O sea, acá nos damos cuenta, ¿no? Un ejemplo claro. Por eso la Biblia dice en el versículo 6, 15:6 que estamos leyendo de Génesis, le dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Se da cuenta? Y creyó, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire, y vamos a ver claramente, hermano, mire, luego le voy a citar algunos pasajes. Por ejemplo, acá nos vamos a dar cuenta en el capítulo 21 de Génesis, vamos a ver, hermanitos, capítulo 21 de Génesis, bendito sea el nombre del Señor. Vayamos a lo que dice el versículo 1. Gloria sea el nombre del Señor. Capítulo 21 de Génesis, del versículo 1, vamos a dar lectura hasta el versículo 8. Dice así: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Es que, hermano, Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, hermano, lo va a cumplir. El problema que muchas veces usted no recibe la bendición, no recibe la promesa de parte de Dios, ¿sabe por qué, hermano? Porque usted es un incrédulo, no le cree a Dios. Y la palabra de Dios dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Amén, hermano. Es muy importante que usted le crea a Dios. Que usted, hermano, crea a su palabra. Una cosa es que usted crea en Dios y otra cosa es que usted le crea a Dios. Hay muchos personajes en la Biblia, hermano, que creían en Dios, pero a veces dudaban de su palabra. Y no es la voluntad de Dios, hermano. Usted tiene que creerle a Dios, creer a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y acá dice la Biblia, en el versículo 3, 21:3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, dice que lo llamó Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyera, o cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién diera a Abraham? ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Hermano, yo quiero
que yo quiero que usted me ayude con su imaginación. Yo quiero que usted me ayude con su imaginación. Sara de 90 años. Imagínese, hermano, Sara de 90 años. Sus senos, hermano, arrugaditos. Sus senos arrugaditos. Pero esos senos arrugaditos, hermano, daban de lactar a Isaac. Imagínese, pues, hermano, usted como madre es mujer, ¿no? Que los varoncitos, hermanos, son unos tremendos mamones. Bendito sea el nombre de Jesús. Si no me cree, pregúntale a la hermana Jacqueline, ¿cómo su hijito mamón habrá sido? ¿O no es así, hermano? Así son los varoncitos, son mamones, hermano, que las mujercitas. Alabado sea el nombre del Señor. Imagínense, yo quiero que usted me ayude con su imaginación. Isaac amamantando los senos de su madre Sarita, arrugadita, hermano. 90 años. Mira, Pastor Emilio, pero 90 años, ya una mujer ya no tendrá ya leche. Sí, claro que humanamente no, pero la palabra de Dios dice, hermano, que para lo que al hombre es imposible, para Dios todo es posible. Alabado sea el nombre de Jesús. A mi hermano, ¿habrá algo imposible para Dios? Hermano, le pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? Manan, dijo mi madre, no hay nada imposible para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Qué tremendo, hermano. Dios es poderoso. Por eso que su oración de Abraham fue respondida porque le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y todavía mire lo que dice acá, ¿no? En el versículo 6. Me gusta, hermano, cómo Sarita, una ancianita, dice. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Le causó gracia, hermano, todo aquello, ¿no? Porque es algo, hermano, no es común, pues, hermana, de que una ancianita tenga un hijo. Y eso le causó risa a Sara. Que ahora la vean, ¿no? Amamantando una ancianita, una viejita, a su hijo. Y acá dice, ¿no? Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo también. Le va a causar gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez, aunque usted no lo crea. Yo le pregunto, ¿esta es una historia ficticia o es una historia real? Escriba ahí. ¿Es una historia ficticia o es una historia real? Es una historia real. Eso pasó, hermanos. Alguien me preguntó por ahí, Pastor Emilio, ¿y cómo habrá sido esa luna de miel de Abraham con Sara? ¿Cómo habrá sido? Es que, hermano, hablando así naturalmente, sin ningún tipo de morbo, Abraham, hermano, ya había perdido todo el deseo de estar con su mujer. No voy a ser explícito, pero usted me entiende. Ya Abraham, ya no. Y menos Sara. Ya no, hermano. Una mujer de 90 años, pues, hermano, y un hombre de 100 años. ¿A dónde, pues? Bendito sea el nombre del Señor. Pero esa noche, pues, hermano, Abraham estaba, pero ya no, estaba activo como un jovencito. Ahora, ¿quién le dio esa fuerza? ¿Quién le dio ese vigor? Yo le pregunto a usted, escriba usted, hermano, ¿quién le dio esa fuerza, ese vigor para que Abraham ese día, hermano, una luna de miel tremenda? ¿Que acaso Abraham tomó maca, tomó Viagra? No, hermano, Dios. Dios, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Es Dios, pues, hermano. Dios todopoderoso. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo, hermano de Dios. Qué maravilloso. Yo, la verdad, mientras que estaba preparando este tema, yo me gozaba, hermano, en gran manera. Decía, gracias, Señor, por darme este tema. Sé que a mis hermanos les va a gustar. ¿Cuántos se están gozando, hermano?
Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, es muy importante para que nuestras oraciones sean respondidas. Tenemos que tener fe y confianza en Dios. Mateo capítulo 21, versículo 22. Mateo capítulo 21, el versículo 22. Gloria sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 21, versículo 22. Dice la bendita palabra del Señor así: y todo lo que pidieres, ¿qué dice? Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, que dice, lo recibiréis. Mi pregunta es, ¿quién dijo esta palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo, hermano. Mire, si esta palabra sale de mí, no me crean. Pero estas palabras salieron de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. Para el que cree, hermano, todo es posible. Jesús lo dice acá. Y todo lo que pidiere, dice, y todo lo que pidieres en oración, ¿qué dice, hermanos amados? Creyendo, lo vas a recibir. Todo. ¿Por qué usted no le cree a Dios? ¿Por qué usted, hermano, cuando pide por un hijo, cuando pide por el esposo, cuando pide por la familia, usted cuando se acerca a Dios, no tiene por qué acercarse por decirlo así, a ver, voy a intentar orar, de repente Dios puede hacer algo por ahí? No, eso de repente, ese por si acaso, no debe de existir en su corazón, en su pensamiento. Cuando usted se acerca a Dios, crea que le hay, hermano. Mira lo que dice acá en el libro de Marcos capítulo 11, 24. Vayamos lo que dice Marcos capítulo 11, 24. Alabado sea el nombre del Señor. Marcos capítulo 11, el versículo 24. Veamos lo que dice acá la bendita palabra del Señor. Dice, Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Creed que lo recibiréis, y que dice, y os vendrá. Amén, hermanos. Y Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿qué dice? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Yo quiero que todos abran su Biblia allí donde usted se encuentre, hermano. Ya yo le voy a estar compartiendo esta enseñanza en el grupo para que usted le saque copia, qué sé yo. Hebreos 11, 6, dice la bendita palabra del Señor así: pero sin fe es imposible, hermano, agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario. Note esto, esta palabra dice, porque es necesario, es indispensable, es el requisito fundamental que cuando usted se acerque a Dios, crea que le hay. ¿Y qué más dice? Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quién va a ser galardonado? El que se acerca a Dios con fe. De lo contrario, hermano, una oración sin fe no va a tener resultados positivos. Entonces, hermano, para que la oración sea respondida como en el caso de Abraham, es que Abraham, hermano, lo hizo con fe. Amén. Lo hizo con fe. ¿Por qué cree usted que Dios lo llamó a Abraham amigo? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted por qué? Y siempre voy a decir, no es que Abraham lo llamó amigo a Dios, no. Dios lo llamó amigo. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición, hermano, que Dios lo llame a usted, Dios nos llame amigos! Pero yo le pregunto, ¿usted llamará amigo a una persona que desconfía de usted? ¿Que no confía en usted? ¿Lo llamará amigo? No, no lo llamaría amigo. Tendría ciertos prejuicios.
Lo dirá, bueno, es mi compañero de trabajo, es un conocido nada más. Pero yo creo que amigo es aquel que tiene una absolutamente confianza en usted. Y Dios vio eso en Abraham y lo llamó mi amigo Abraham. Porque le creyó a Dios, pues hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, vamos a ver otro caso también. Vamos a dejarlo a Abraham por un momento. Ahora vamos a ver otro personaje. Un personaje que también es digno de imitar. Bendito sea el nombre del Señor, que oró también a Dios por el pueblo de Israel, por la liberación de Israel. Bendito sea el nombre del Señor cuando se encontraba esclavo, cuando Israel se encontraba subyugado bajo el poder de Faraón, que es un tipo de Satanás. Me estoy refiriendo a quién, hermano, a Moisés. Moisés oró a Dios, hermano. Él clamó por la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Y Dios le respondió. ¿De qué manera Dios le respondió? Con una serie de milagros, hermano, y la liberación de su pueblo. Le pregunto, ¿Dios respondió la oración de Moisés? Claro que sí. Por supuesto que sí. Éxodo capítulo 3. Vamos a ver, hermano, el libro de Éxodo capítulo 3. Vamos a ver a Moisés. Gloria sea el nombre del Señor. Moisés es otro personaje, hermano, que fue oído por Dios. Dios escuchó su oración. Vamos a ver. Dice la bendita palabra del Señor así. Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 4. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio, ¿qué dice, hermano? ¿Qué vio? Que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Y dijo Dios: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vayamos, hermano, al versículo 17. Dice la palabra del Señor: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, acá está la promesa de parte de Dios. Ahora, si usted, hermano, lee en el libro de Éxodo, vamos a ver, hermano, Éxodo capítulo 14, vamos a ver, Éxodo capítulo 14, bendito sea el nombre del Señor, cuando ya a Moisés lo vemos más comprometido, hermano, más comprometido, con más interés. Gloria sea el nombre del Señor, de que él había entendido que era el instrumento que Dios iba a usar para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, valga la redundancia, hermanos. Entonces ya él empezó a clamar a Dios. Porque si usted se da cuenta, Dios lo escoge primeramente para que él sea el instrumento. Pero ya en el libro de Éxodo 14 nos damos cuenta que ya Moisés empieza a clamar a Dios. Usted sabe la historia, ¿no? Que luego de que Dios sacó con mano poderosa a su pueblo y Dios se manifestó a través de milagros, a través de las plagas que él envió a Egipto, hermano, salió el pueblo de Israel. Salió, hermano, con todo, sacaron hasta sus animales. No se quedaron ni las pezuñas los animales, hermano. Dios los sacó con todo, incluso hasta con riquezas. Los sacó de Egipto.
Pero ahora, hermano, había algo que impedía a que ellos pudieran llegar a la tierra prometida. ¿Y sabe cuál era ese algo? El Mar Rojo. El Mar Rojo, hermano, es un tipo del mundo. Y a veces el mundo es un impedimento que el diablo puede usar, hermano, para que usted no pueda llegar a la promesa de parte de Dios. Si nosotros lo llevamos al campo espiritual, hoy en día también se van a presentar muchos mares rojos que nos van a impedir a que uno avance, a que uno pueda lograr las promesas de parte de Dios. Por ejemplo, ¿no? Una de las promesas es que Cristo viene pronto. ¿Cuánto creen eso, hermano? ¿Cuánto creen que Jesucristo viene por segunda vez? ¿Amén o no amén? Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo, hermano, que el Señor tiene preparado para nosotros galardones. Yo creo por su palabra que Dios tiene preparado coronas. Y no solamente coronas, sino que también hay una promesa grandiosa, hermano, que es la nueva Jerusalén, la Canaán celestial. Así como Dios le prometió a Israel una tierra que fluye abundante leche y miel, hablando de una tierra terrenal, hermano, Dios nos ha prometido a nosotros una tierra pero celestial, la Canaán celestial, la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva, calle de oro y mar de cristal. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Pero dice que el Mar Rojo, alabado sea el nombre de Jesús, fue como un obstáculo. Y el mar representa el mundo. Pero ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés, hermano, cuando clamó a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Usted, hermano, lea la historia. En el capítulo 14, bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice el versículo 5. Vamos a ver lo que dice el versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto, o sea, al faraón, que el pueblo huía, o sea, Israel. Y el corazón de faraón, de sus siervos, se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Y qué pasó? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-e-Airó, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Y qué dice, hermano? Y clamaron a Jehová. ¿Cuántos se gozan, hermano? Clamaron a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, no solamente, hermano, el Mar Rojo les impedía el paso, que es un tipo del mundo, sino que ahora venía Faraón. Faraón, hermano, con su ejército. Faraón, hermano, es un tipo de Satanás, que Dios lo reprenda. Y los hombres, los capitanes, los ejércitos que venían con el faraón son tipos de los demonios. Ahora Israel estaba luchando contra el mundo y contra Satanás y su demonio. Esos son nuestros enemigos, hermano, que día a día uno tiene que batallar, uno tiene que guerrear. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, hermano? Hay que hacer lo que hizo el pueblo de Israel y lo que hizo Moisés. Moisés clamó a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermano? Mire lo que dice la historia. Versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Hermano, el pueblo se estaba levantando contra Moisés, contra el pastor Moisés. Empezaron a murmurar, comenzaron a atacar, hermano, espíritu de desaliento, desánimo. El enemigo, hermano, empezó a bombardear la mente del pueblo de Israel.
Y sigue diciendo, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor no fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Yo le pregunto, ¿Dios hizo un milagro o no hizo un milagro? ¿Qué me dice, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. A ver, no sé si está mi moderador ahí, nuestra hermana Gloria a Jesús. Hago un paréntesis. Hermanita Mayra, por favor, suba a los hermanos, si hay espacio vacío, súbalo, por favor. Gloria sea el nombre del Señor. Hermano, pero acá hay algo muy importante, que Moisés, ante la circunstancia, ante esa situación que estaba pasando, ¿sabe lo que Moisés declaró? Una vez más, cuán importante, hermano, ¿sabe qué cosa es la fe? A mí, hermano, la fe es muy importante. Mire, acá Moisés, mire lo que declaró, versículo 13. Estamos leyendo 14:13 de Éxodo. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, hermano amado, es muy importante que usted se mueva en fe. Se mueva en fe. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, yo siempre le voy a decir, la obediencia es un factor muy importante para que usted y su oración, hermano, sea respondida. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos visto, hermanos amados, hemos visto en Abraham que él se movió en fe. Y acá nosotros nos damos cuenta que Moisés se movió en obediencia. Pero ¿por qué Moisés se movió en obediencia? ¿Sabe por qué, hermano? Porque si usted se da cuenta, en el versículo 15 de Éxodo capítulo 14, mire lo que Dios le dice a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le pregunto, hermano, ¿acaso Moisés le cuestionó a Dios? ¿Acaso Moisés le dijo, Señor, pero hazlo tú, Señor, tú divide el mar, Señor? Yo no puedo. No, hermanos. Moisés obedeció la voz del Señor. Versículo 27. Vamos a leer, hermano, versículo 26. Éxodo 14:26. Dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios,
sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban en el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio de el mar. Ahora, si ve usted el versículo 21, 14-21, vamos a leerlo mejor el 21, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová, y dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas, ¿qué dice, hermano? Quedaron divididas. ¿Qué es lo que aplicó Moisés? La obediencia. Amén, hermano. Obedeció a lo que Dios le dijo, extiende tu vara o extiende tu mano. Hermano, la obediencia es muy importante. ¿Cuántos cristianos a veces, hermano, claman a Dios y Dios no lo responde? No responde sus oraciones. No es que Dios no quiera responderles, hermano, sino que la desobediencia es un impedimento para que usted no reciba la promesa de parte de Dios. Hermano, si nosotros recordamos, por ejemplo, a Saúl, ¿qué pasó con Saúl? ¿Sabe usted por qué Saúl fue desechado por Dios, hermano? ¿Sabe usted por qué Saúl lo desechó a Dios? O perdón, fue desechado por Dios Saúl por rebelde, por desobediente. Así que si usted es un cristiano que no obedece la palabra, si usted, hermano, Dios nos manda, tú tienes que renunciar a las cosas del mundo. Dios día a día nos dice, tienes que santificarte, tienes que consagrarte, tienes que vivir una vida agradable a mi presencia, tienes que honrarme. ¿Por qué no dejas tal cosa? ¿Por qué no renuncias al pecado? ¿Por qué no dejas de hacer esas cosas que tú lo haces a escondidas? Tú dirás, el pastor Emilio no me ve, él está lejos, y yo estoy acá, por decirlo así, yo estoy en Tumbes, yo estoy acá en Ayacucho, el pastor no me ve. Yo estoy acá en Cajamarca, yo estoy en Arequipa, yo estoy en otro país, estoy en Venezuela, estoy en México, así que el pastor Emilio no me ve. No se cuide de los pastores, no se cuide de los líderes, cuídese, hermano, de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando lo bueno y lo malo. ¿Quiere usted que Dios oiga sus oraciones? Entonces obedézcale. Tienes que obedecer. Tenemos que obedecer su palabra, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Samuel capítulo 15. Qué duro, hermano, qué duro. Cómo Dios radicalmente, hermano, lo desechó a Saúl. ¿Usted sabe lo que significa desechar? No me ve. ¿Sabe lo que significa desechar? Hoy en día, hermano, usted se toma... No se cuide de los líderes. ¿Qué le digo? Cuídese, hermano, de Dios. Hoy en día usted, gloria a Dios, se toma, hermano, un agua, una gaseosa, dice, no, envase desechable, o sea, ya no sirve para la basura, para el tacho de basura. Es algo, hermano, que ya no le es útil para la basura. Eso es desechar, botar algo que ya no es útil, que ya no sirve. Esas cosas, hermano, se desechan. Así también Dios lo desechó a Saúl. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en el corazón de Dios, en su omnisciencia, ¿Él quería desecharlo? No. ¿Pero por qué, hermano? Por la desobediencia.
Hoy en día hay tanta gente que dice que cree en Dios, pero mire su vida. Hay gente, hermano, que dice que creen en Dios, pero mire, con sus hechos lo niegan. Gente borracha, gente adúltera, gente fornicaria, gente idólatra, gente que practica el espiritismo, gente que practica, hermano, la hechicería, gente que en vez de consultar a Dios están consultando a los muertos, al papá, a la mamá, al abuelo, al tatarabuelo, al tío. Y por último, hermano, algunos van, hermano, a un cementerio donde ha enterrado su mascota y le están pidiendo a su mascota: Tony, ayúdame, mi perrito, ayúdame, guau, guau. Yo le pregunto, ¿cree usted que eso le agrada a Dios? No, no, hermano. Por eso la desobediencia es uno de los factores que impide a que usted ore a Dios, hermano, y no va a ser respondida su oración. La Biblia dice claramente, dice la palabra de Dios, Juan capítulo 9, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, Dios no oye a los desobedientes, mas el que hace su voluntad y es temeroso de él, a ese sí lo oye. Eso lo dice la palabra de Dios. Todo lo que yo le estoy mostrando, hermano, lo dice la Sagrada Escritura, no es mi filosofía, no es mi propia interpretación. Así que usted no tiene por qué molestarse conmigo. Moléstese con Dios si quiere, hermano, porque todo lo que le hablo, yo lo estoy sustentando con las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Vamos a ver. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra del Señor. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, escuche esto, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú, escuche esto, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. No más con Saúl. Ya no va a ser rey. Lo desecho, lo voto, no me sirve. Amén, hermanos. Dios no le gusta, hermano, que su pueblo sea un desobediente. Si Dios nos demanda, si Dios nos dice, hermano, tal cosa, por ejemplo, ¿no? Si Dios nos dice claramente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tú no te tienes que juntar con los pecadores. No estoy diciendo que tú lo mires como un bicho raro, no estoy diciendo que tú lo odies, no estoy enseñando eso. Cuando dice que no te juntes con los pecadores, no está diciendo también de que no camines con ellos, no. Usted tiene que entender que ya no debe participar de las cosas que ellos hacen. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo amigos que son hermanos mundanos, o mejor dicho, conocidos, que tengo muchos conocidos que son mundanos, conversan conmigo, dialogan, hermano, pero gracias a Dios que yo no hago lo que ellos hacen. Donde yo llego, hermano, ellos están en sus reuniones y yo me doy cuenta. Algunos dicen: ahí viene el pastor Emilio. Y yo los saludo: pastor, ¿cómo está? Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Como que guardan cierto respeto, hermano. Pero imagínense como pastor que yo caiga en lo mismo que ellos hacen. Estaría pecando. ¿Sabe por qué estaría pecando? Porque uno de los requisitos de todo pastor, de todo ministro de Dios, dice claramente la palabra de Dios: tú tienes que ser ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en amor y pureza. Como ministro de Dios, como predicador, como pastor,
yo tengo que cuidarme, hermano. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Ten cuidado, tienes que cuidar tu testimonio. Entonces, hermano, si Dios nos manda esto, cuide su testimonio. Usted tiene que ser luz. Y no es posible, entonces, hermano, usted que todavía esté haciendo ahí cosas del mundo, participando de conversaciones que no edifican, palabras de doble sentido, todavía chistes por ahí con los mundanos, y luego está orando y le dice, Señor, ayúdame, Señor, restaura mi familia, Señor. Dios dirá, no, usted me pide que restaure su familia. Él, claro, él me pide, pero no me obedece. No me obedece, no se consagra. ¿Cómo le voy a ayudar si no se consagra? No busca de Dios. Hermano, Dios no oye a los desobedientes. Amén, hermanos. No oye a los desobedientes, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Cuán importante, hermano, es oír la voz de Dios. Y hay que ponerlo por obra. Entonces, ahora ya entiende, ¿no? Ahora ya entiende por qué muchas veces no responde Dios su oración. ¿Por qué, hermano? Porque usted de repente es un desobediente o una desobediente. Por ejemplo, mire, si Dios por su misericordia ha puesto en mi corazón, ¿por qué Dios quien ha puesto esto en mi corazón, hermano? Tenemos un grupo de oración. ¿Por qué no se levante madrugada a orar? ¿Por qué? Usted dirá, no, ese es un capricho del pastor Emilio. No, no es mi capricho. Dios nos dice que tenemos que orar. Y Jesucristo nos ha dado ejemplo. Y él levantándose de madrugada, ¿qué dice? Iba a un lugar desierto, aún siendo muy oscuro, y ahí oraba. ¿Por qué no se levanta a orar? ¿Por qué no ora en el día? ¿Por qué no lee su palabra? Pero sin embargo, qué bien quiere usted que Dios le responda su oración. Hoy estamos estudiando oraciones respondidas. ¿Y por qué? Mi pregunta es, ¿por qué Dios hizo el milagro a que su pueblo cruce el Mar Rojo? ¿Por qué, hermano? Porque Moisés, ¿qué cosa hizo, hermano? Obedeció. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Parece que se le fue gozo a algunos. Tan molesto, hermano, no creo, ¿eh? Amén o amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, vamos a ver otro punto también muy interesante de otro hombre de Dios que oró a Dios, hermano, y fue su oración respondida. ¿Cuántos se acuerdan, hermano, de Elías? ¿Se acuerdan de Elías o no se acuerdan de Elías? Elías, hermano, oró a Dios por la lluvia, ¿no? En una época de sequía. Y Dios respondió con una lluvia abundante. Primer Reyes, capítulo 17. Primer Reyes, capítulo 17. Esta es una historia real, hermano. Una historia real. Primer Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey de Israel: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué tremendo Elías, hermano. Pero ¿por qué se atribuía Elías a predecir todo esto? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Elías tenía esa convicción? ¿Por qué Elías pregonaba y predecía esto? Dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué cree, hermano? ¿Sabe por qué? ¿Por qué Elías hablaba con autoridad, con convicción? Porque Elías era un hombre que estaba en la presencia de Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué lo dice? Él acá dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia
estoy. ¿Me está entendiendo? Amén. Cuando hay un hombre de Dios o una mujer de Dios que está en la presencia de Dios, eso nos habla, hermano, de una búsqueda continua. Eso nos habla de una intimidad con Dios. Y todo aquel que está en una comunión íntima con Dios, en una búsqueda, hermano, es obvio que va a tener un respaldo de parte de Dios. Va a tener siempre la fortaleza, siempre va a estar lleno del Espíritu Santo. Siempre, hermano, va a tener una palabra de revelación, de conocimiento, sabiduría, va a tener discernimiento. Y si es un evangelista, hermano, Dios lo va a respaldar con prodigios, señales, sanidades y milagros. Si usted de repente es un hermano que Dios le ha dado el talento de cantar y vive en la presencia de Dios, ¿sabe qué, hermano? Cuando usted cante, ya no va a ser usted, sino el Espíritu Santo va a fluir en usted y va a haber una unción poderosa, va a haber una unción tremenda, hermanos, porque está en la presencia de Dios y va a declarar una palabra de parte de Dios. Ese era Elías. Bendito sea el nombre del Señor. Y vayamos, hermano, vayamos lo que acá dice, ¿no? En el capítulo 18 de Primer Reyes. Ya, Elías dijo la palabra y se cumplió. Mira lo que dice el versículo 2, 17:2. Vamos a ver lo que dice el versículo 2 del capítulo 17, Primer Reyes. Primer Reyes, capítulo 17, versículo 2. Vamos a leer primeramente estos versículos. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, una vez que Elías le dijo esto a Acab, que era rey de Israel, vino la palabra de Jehová a Elías diciendo, ¿sabe qué, Elías? Apártate de aquí y vuélvate al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Beberá del arroyo y yo he mandado, escuche esto, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, la obediencia, ¿no? Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán, y los cuervos, que dice, le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué le parece, hermano? Mire cómo Dios alimentaba a su siervo. ¿Usando qué? A los cuervos. Amén, hermanos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ahora, ¿se cumplió esta palabra profética de Elías? Claro que sí. Claro que sí. Si usted regresa, ahora vamos a ver capítulo 18, Primer Rey, capítulo 18, dice así. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, ya en el tercer año. Habían pasado 3 años diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Hermano, me gustaría que usted lea todo este capítulo 18, se va a dar cuenta, hermano, cómo Dios obró usando la vida de Elías. La pregunta es, hermano, ¿cuán importante es la perseverancia? Elías, hermano, fue perseverante. Elías no fue un hombre que solamente clamó a Dios, como muchas veces nosotros, que le buscamos a Dios nada más cuando estamos pasando por problemas, por dificultades. Y lo llamamos a Dios, lo consideramos a Dios como si Dios fuera un bombero nada más. Usted sabe, naturalmente, ¿cuándo la gente se acuerda de los bomberos? Cuando se está quemando algo y lo están solicitando para que le apague el incendio. Y hay cristianos que son así. Lo buscan a Dios nada más por conveniencia y no son perseverantes. Nosotros tenemos que ser perseverantes. Jesucristo, hermano, dijo, y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hermano, la perseverancia de Elías es algo que él se merece que nosotros lo imitemos. Él nos ha dejado un buen legado. La perseverancia en la oración es también clave para que nuestras oraciones, hermano, sean respondidas. Estos personajes bíblicos que estamos leyendo, hermano, estudiando, perseveraron en la oración y no se dieron por vencidos.
Alabado sea el nombre del Señor. La perseverancia es muy importante. Hermanos amados, la Biblia dice que tenemos que orar sin cesar. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la mujer sirofenicia, de la mujer cananea? ¿Se acuerdan, hermanos? Que dice que vino a Jesucristo. Ella empezó a gritar: Señor, ten misericordia de mi hija, Señor, ten misericordia de mi hija. Y los discípulos le dijeron: cállate la boca, Señor, mándala que se calle la boca. Pero ella, ¿qué, hermano? Insistía, hermano, y se acercó a Jesús, y Jesús le dijo: no, 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 tú no tienes derecho, porque tú no eres del pueblo de Israel. No, 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 no puede ser. Además, tú eres una perra. Así le dijo Jesús. No tiene derecho. Pero la mujer dijo: no importa, Señor, seré una perra, pero los perros también tienen derecho de comer, o comen, dice, aunque sean las migajas debajo de las mesas de sus amos. Y Jesucristo, hermano, cuando escuchó eso, se sorprendió de su fe y de su perseverancia. La perseverancia, hermano, es muy importante para que usted pueda de esta manera, escuche esto, hermano, para que su oración sea respondida. Amén, hermanos. La perseverancia. Espero que en esta noche esta enseñanza le haya sido de gran ayuda, de gran bendición. Amén, hermanitos. Meditemos en esta palabra. Tomemos como ejemplo. Podemos hablar mucho más, hermano, por ejemplo, relacionado también en la vida, hermano, y la oración de Daniel. Él clamó a Dios para que Dios le revelara la interpretación del sueño. Podemos hablar de David. Podemos hablar, hermano, del apóstol Pablo. Cómo sus oraciones de estos hombres de Dios fueron respondidas. Podemos hablar de Ezequías, que cuando Dios mandó a decirle por medio del profeta Isaías que arregle su casa, porque va a morir. Y la Biblia dice que Ezequías, hermano, empezó a clamar, a llorar, pidiéndole a Dios misericordia, y Dios le dio 15 años más de vida. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? Todo esto, hermano, nos enseña las Sagradas Escrituras que muchos de estos hombres de Dios, que sus oraciones fueron respondidas, porque Dios vio algo en ellos, que fueron transparentes, que fueron humildes, que fueron, hermanos, alabado sea el nombre del Señor, sinceros, fueron rectos, hombres que se movieron por fe, hombres, hermanos, que tenían el temor de Dios en su corazón. Pero si usted no tiene estas características, no piense, así usted ayune, así usted, hermano, ayune 45,000 días. Si no se humilla, si es un desobediente, un rebelde, hermano, váyase si usted ayune, ¿sabe dónde? Al mismo lugar donde ayunó Jesucristo. Pero si usted no reconoce su pecado, no reconoce su falta, la Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios, hermano, quiere en esta noche ayudarlo. Dios es bueno, hermano. Dios es maravilloso. Pero cuán importante es reconocer que a veces nosotros le fallamos a Dios. A veces no le creemos, hermano. A veces dudamos de sus promesas. A veces no somos perseverantes. Oramos un día, 2 días, 3 días. Y después decimos: ya, yo creo que es suficiente. Ya he orado 2, 3 días. No, hermanos. Yo le digo una cosa, hermano. Yo tengo 33 años por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Sabe qué? Yo no tengo ninguna familia que se ha convertido. Ninguno de mis hermanos, de los 9 hermanos, ninguno se convierte. Ellos están predicados, ellos me escuchan, ellos me oyen, ellos, hermanos, me estiman mucho, me quieren mucho, se sienten felices de que yo sea predicador. Todo, hermano, pero no me basta eso. En mi corazón yo siempre oro por ellos. Y tengo que seguir orando por ellos. Tengo que ser perseverante. Dios tocará el corazón de ellos. Dios tratará con su vida de ellos en el tiempo de Él. Pero no desmayemos, hermano. La Biblia dice: nunca nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar. Esto es, si no desmayamos. Y hacer el bien también es orar por lo demás. Hermanos, no desmayemos.
Como alguien dijo, no se rinda. Desmayamos. Tenemos que seguir perseverando. Dele gracias a Dios en esta noche por su palabra. No me dé las gracias a mi hermano, dele gracias a Dios. Solamente le pido a usted, ore por mí, nada más, hermano. Ore por mí. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas, tú nos enseñas, tú nos reprendes, tú nos exhortas, porque nos amas. Aparte de nuestro corazón la incredulidad, Señor. Ayúdanos a quitar de nuestro corazón la duda. Tu palabra dice que lo que no proviene de fe es pecado. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes. Sí, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes. Ayúdanos a serte fiel, Padre. Ayúdanos, Señor, a no guardar cosas malas en nuestros corazones, porque lo contrario tú no oirás nuestra oración. Gracias te doy, Señor. Gracias. Bendice a mis hermanos. Ayúdalos, Señor, en su trabajo, en su negocio, Padre. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre